vida. Dile esta mañana, revélate a mi vida. Revélate, dile, aquí estoy. Oh Señor, recibe la gloria y el poder. Oh eterno Salvador. Y lo quiero conocer cada día más.
Dios te bendiga. Bienvenido al Centro de Oración Cristiana. Gracias, Señor. ¿Cuántas gracias, Señor, por estar en ese día, en ese lugar? Oramos al Señor. Señor, damos gracias, Espíritu de Dios. Digan conmigo, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, sobre nosotros, sobre esta casa, sobre cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Instrúyenos hoy, enséñanos hoy por medio de su palabra. Señor, honrado eres en este lugar y este tiempo. Estamos en este lugar, nos congregamos como familia, como hermanos en Cristo, como uno, Padre, para cumplir tu propósito sobre esta generación. Paséate en medio de nosotros, Señor. Aleluya. El Señor es bueno. El día viernes empezamos, hoy más que una prédica, es un estudio, y vamos a aprender hoy sobre la adoración en el Antiguo Testamento, principios de la adoración que se dieron en las diferentes etapas durante el desarrollo del Antiguo Testamento, y de todas tenemos que aprender porque desde ahí llegamos hasta donde estamos ahora. Así que el día viernes no puedo detenerme ahí, estuvimos hablando de la adoración en el Génesis, hablamos de Noé como ofrece, desciende de ahí del arca y ofrece un sacrificio al Señor. Dice que el Señor, cuando recibió ese altar de adoración, dice que el Señor lo recibió con un olor agradable. Diga conmigo, haga así conmigo. Eso en Génesis capítulo 8 dice que Noé ofrece este altar al Señor y el Señor lo recibió como un olor agradable. Y luego comenzamos a ver diferentes patriarcas, como lo fue Abraham. Dice que Abraham edificó altar también al Señor, y que ahí donde Dios le habló, ahí mismo edificó un altar. Abraham movió su casa y edificó otro altar, y donde él iba edificaba altar al Señor porque quería al Señor estar cerca. Luego su hijo Isaac, también nos encontramos en Génesis 26-25, dice que Isaac también edificó un altar. El Señor le habla a Isaac y le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios que va a bendecir tu generación, y voy a cumplir la palabra sobre la descendencia de Abraham, mi siervo. Después de esto dice que Isaac edificó también un altar en el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Luego vemos al nieto Jacob también en Génesis capítulo 33, del 18 al 20, dice que compró ahí un lugar, estuvo y edificó, plantó su tienda y erigió ahí un altar también. Luego seguimos viendo en Génesis 35, versículo 1, dice: dijo Dios, ya no solo Jacob construyó un altar, sino por ahí una orden de Dios en Génesis 35:1, que el Señor le dice: haz un altar. Entonces, cuando recibe esta orden del Señor, vemos que Jacob le dice al pueblo que tienen que eliminar todos los dioses. ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Diga conmigo, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios está esperando en nosotros obediencia. Y así entonces vimos, y podemos resumir en esta mañana, antes de entrar a donde queremos entrar, lo que hablamos el viernes, podemos resumir que la adoración que surgió en el libro de Génesis era una adoración de una práctica familiar, donde el patriarca ejercía la función como de sacerdote, y vemos que esto se da de generación en generación: Abraham, Isaac, Jacob. O sea que había quizás una instrucción de parte de los padres a los hijos. De hecho, el viernes también recalcamos que si usted, cuando son papá y mamá de los que están acá, papá y mamá, levanten su mano por favor, que ustedes, si ustedes tienen hijos diferentes, usted tiene también que ser diferente. Porque a veces nosotros no desarrollamos una vida de integridad, pero queremos que los hijos desarrollen integridad. Queremos que los hijos no mientan, y nosotros mentimos frente a nuestros hijos, delante y detrás de ellos también. Entonces, queremos que nuestros hijos busquen a Dios, pero nosotros no buscamos a Dios. ¿Cómo aprendió Isaac
cómo aprendió Jacob, cómo aprendió José. Aprendieron viendo, y el mejor ejemplo es con la práctica. Así que yo invito a los padres, si quieren que sus hijos sean unos verdaderos adoradores, sean ustedes primeramente adoradores. Porque he escuchado a muchos jóvenes decir, es que mi mamá y mi papá en la iglesia se comportan y hablan diferente a como hablan en casa. Por lo menos diga algo. Pero bueno, eso fue prédica del viernes, así que no voy a detenerme ahí. Vimos la adoración en Génesis. Ahora entramos en la adoración. Luego de esa viene la adoración de la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. 450 años después de los patriarcas surge la ley mosaica, en la cual entonces se está hablando de un lugar específico, se está hablando de una forma específica, se está hablando de una persona específica. Estamos viendo un montón de simbolismo durante la ley mosaica, y todo eso es bajo la instrucción de Dios. Diga conmigo, instrucción de Dios. Instrucción de Dios. Dígale a su vecino, instrucción de Dios. Dígale que está a su lado, debe seguir las instrucciones del Señor. Vemos que se marca una total diferencia a lo que ocurría realmente en el libro de Génesis. Con la adoración durante la ley mosaica se da la adoración congregacional por primera vez, pero todo bajo rituales sometidos bajo las normas que Dios mismo está estableciendo. Se establecen incluso personas específicas para que vean esto, y nos referimos a la gente de la tribu de Leví, los levitas, que tienen que vivir una vida diferente, una vida separada, una vida de consagración. Se establece ya no como en el tiempo de los patriarcas. Usted vio, Dios le habló a Abraham, ahí edificó un altar. Abraham se movió su tienda para otro lado, edifica otro altar. Noé se baja del arca, ahí mismo edifica un altar. Dios le habla a Isaac, edifica un altar. El Señor le dice, ahí Jacob tiene un encuentro con el Señor, también edifica un altar. Pero ya todo cambia. Ya no es, y nosotros vivimos como en el tiempo de los patriarcas. Qué bueno que somos del tiempo de los patriarcas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mismo que ocurría en ese tiempo nos está ocurriendo hoy a nosotros. Solo se requiere un lugar donde haya un corazón agradecido para levantar un altar. Entonces imagínense todos los que estamos en este lugar. Si usted está en la universidad, si usted está en el colegio, en el trabajo, caminando por la calle, todo lugar es propicio para levantar un altar al Señor. Imagínense cómo se viene esta ciudad en lo espiritual, subiendo todos esos aromas de adoración al Señor. Pero ahora todo cambió, pero Dios tiene un plan y un propósito. Es más, todo el simbolismo al cual no podemos entrar esa mañana, porque eso nos requiere 2 o 3 semanas para poder ir parte por parte del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los vestidos del sacerdote. Pero todo tenía una simbología y todo tiene un significado, pero todo se hizo bajo la dirección de Dios. Ya no se puede, como en otro tiempo, en la época de los patriarcas, sino que ahora el Señor establece una vez al año. Una vez al año se podrá entrar al lugar santísimo y una sola persona, el sumo sacerdote. Entre las características que podemos mencionar es que hay una asamblea de todo el pueblo y un encargado de la adoración. Vemos que ya la adoración toma formas corporales. Vuelvo y le digo, ya hay un tabernáculo, ya hay un sacerdote, hay un tipo de ofrendas. Pero ¿qué podemos rescatar cuando se desarrolla la adoración en el tiempo de Moisés? La obediencia. Diga conmigo, obediencia. Mejor es la obediencia que el sacrificio. A veces somos muy buenos ofreciendo a Dios, cantando, danzando, aplaudiendo, pero somos malos obedeciendo. Entonces la adoración, también lo dijimos el viernes, debe ir de la mano de la obediencia. Diga, la adoración debe ir de la mano de la obediencia. Porque el Señor mismo lo dijo, mejor es obedecer que el sacrificio. Entonces Dios da instrucciones y el pueblo debe seguir esas instrucciones. Y el pueblo, sus líderes, comienzan con todo eso que el Señor pone en el corazón. Entonces vemos un tabernáculo cargado de colores, vemos un tabernáculo cargado de aromas. Todo eso tiene un significado, como lo hemos declarado en este tiempo también. El sacerdote jugaba un papel importante, el cual su vida, su vestidura, los implementos, todo debía desarrollarse en santidad. Porque el sacerdote, si entraba en pecado al lugar santísimo, esa única vez caía muerto. Dice que el vestido del sacerdote llevaba un montón de campanitas, porque se oía cuando él caminaba y las campanitas, cuando se dejaban de oír esas campanitas,
mejor saquen al muerto. Dice que lo amarraban como una soga aquí y lo sacaban, porque tampoco no es que se murió el muerto y vamos a sacar al muerto. No, sino que lo sacaban porque nadie impuro y que no estuviera en santidad podía llegar hasta el lugar santísimo. Entonces, pareciera como que todo cambia cuando se da la ley de Moisés, pero Dios comienza a utilizar estos símbolos para que hoy sean de enseñanza a nosotros. Les recuerdo lo que hablábamos la vez pasada que predicamos de la gloria de Dios. Cómo Dios mostró su gloria en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? ¿Con qué? Fuego. Fuego, ¿qué más? Una nube, ¿verdad? Truenos. Y yo les decía que ¿sabe por qué allí habían truenos? Porque Baal también era conocido como el dios del trueno. Pero cuando Dios se manifestó con trueno, los truenos de Dios eran más grandes y más fuertes, como nunca antes el pueblo los había escuchado. ¿Qué les estaba queriendo Dios decir al pueblo? Yo soy más grande que cualquier otro Dios sobre la tierra. Mis truenos son más poderosos que de cualquier otro. Entonces Dios necesitaba hablar por símbolos. Y yo les decía el viernes que referente a esto es como cuando son profesores de inglés. ¿Aquí hay profesores de inglés? ¿Sí o no que mejor es enseñar cuando usted tiene una figurita? ¿Verdad que sí? Por eso usted ve los libros que usamos en los colegios. Es más figura que texto. ¿Sí o no? Usted ve un montón de escenas y comienzan las conversaciones, le ponen el carro, le dicen car, le ponen un perro, le ponen al lado dog. ¿Por qué? Porque por lo visual aprendemos más rápido, ¿verdad? Es como lo que tienen ahora los niños pequeños. Ahora que su niño comienza a hablar, usted le agarra, así le dice, agua. A ver, diga, agua. Le enseña al papá, diga, pa. La mamá, ma. Y así le van enseñando todo. Y le dicen esto, le dice Biblia, diga Biblia. Así el niño va aprendiendo, comienza a ver. Ya el niño ve esto. No tiene que decir que es una Biblia, pero ya sabe que esto es una Biblia. Porque por lo visual, Dios necesita mostrarle para que ellos puedan asociar y puedan entender. Entonces, como yo les decía, de la misma forma, hoy la gloria de Dios se manifiesta sobre nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado la gloria de Dios? Pero hemos visto físicamente una nube llenar este templo. Si hemos visto si esto se hubiera llenado esta mañana de humo, salgamos corriendo porque algo se está incendiando. Pero espiritualmente lo hemos visto. Algunos yo sé que han tenido visión espiritual y lo han visto. Si esta mañana, ¿cuántos han experimentado el fuego de Dios? Y cantamos aquí, hay fuego, en la casa de Dios hay fuego. Pero si usted ahorita viera ahí una llama encendida, físicamente, llamemos a los bomberos. O busquemos agua para apagar ese fuego. Porque Dios entonces ¿será que la gloria de Dios no está? Sí está. Pero ya Dios nos habla de otra forma. Eso fue en ese tiempo cuando Dios necesitaba el pueblo. Está empezando una comunicación con Dios. Pudieran entender. El pueblo aún así muchas veces fue rebelde y no quiso entender a Dios. Entonces Dios utiliza estas cosas como símbolos. Entonces vemos todo el tabernáculo cargado de símbolos, colores, aromas, sacrificios. Quizás un poco más complicado cuando estaban los patriarcas, pues era una adoración más espontánea. Luego de esto, pasó el tiempo de la ley de Moisés. Entonces viene el tiempo en el cual viene la adoración, cuando se desarrollan los salmos. Y cuando se desarrollan los salmos, precisamente es una época donde están los reyes de Israel. Recuerda, Israel no tenía reyes, pero Israel pidió tener rey, como las demás naciones. Queremos rey como las demás naciones. Entonces Dios le dio a qué rey? Saúl. Pero Saúl no pasó la prueba. Entonces Dios pone a David. Aquel muchacho que está en el campo, lo llama el profeta, lo unge como rey. Y a David tampoco le fue fácil. Pero yo veo la vida de David y creo que todos a nivel mundial podemos reconocer que el tiempo de David marcó un precedente hasta nuestros días. Ha sido un adorador por excelencia. David era un músico, era un rey, autor de grandes poemas, de grandes cantos,
luchó con gigantes, luchó con fieras, leones, osos. Pero vemos entonces que David desarrolla una adoración a través en el tiempo en el cual también se desarrollaron los reyes, los salmos. Y también vemos que David anhelaba la presencia de Dios, tanto así que anheló traer el arca que había sido quitada del pueblo de Israel. Entonces vemos que tanto era ese anhelo que cuando David trae el arca expresa su adoración con júbilo, con danza, con gritos. David estaba emocionado por la presencia del Señor, porque hasta el arca tenía un significado. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Presencia de Dios. Yo debo cargar el arca todos los días de mi vida. Entonces puede entender, todo estaba lleno de significado. Entonces miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Cuando ya lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. También está en las pantallas. ¿Ya cuántos lo tienen? ¿O cuántos están listos en la pantalla para leerlo? ¿Qué iban a ustedes a decir? Gloria a Dios. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obedón y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué, iglesia? ¿Cuántos están ahí en la pantalla? ¿A causa de qué? El 12. Ay, que mi hermanito. Ay, Dios. 6:12, 2 de Samuel 6:12. Y fue dado aviso al rey de Israel diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Dice, y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? ¿Qué dice ahí? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con tristeza el arca de Dios. No, ¿cómo llevó David el arca de Dios? ¿Alguien me puede demostrar esa mañana si usted está alegre? Si le da esa pausa, Señor, déselo fuerte. Pero a pesar de que usted dio un grito de júbilo y algunos aplaudieron, creo que la alegría de David era mucho mayor. Eso es como cuando aquellos que están esperando una llamada y no creen esas llamadas telefónicas que te ganaste $1,000, $1,500, métele 10 tarjetas, 20 tarjetas, hermano, usted está llevado. ¿Quién fue? ¿Qué digo en el carrito? Usted está llevado en un automóvil Fórmula 1. ¿Quién fue ese? ¿Quién? Bien llevado. Entonces David llevó el arca ¿cómo? Con alegría. Llegó, dice, alegría al arca de Dios de la casa de Obedón. ¿A dónde? A la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David, ¿qué hacía? Danzaba. Diga conmigo, David. David. Danzaba, David, danzaba. ¿Cómo danzaba David? Ay, como algunos hermanitos aquí. Te doy gloria. El vaso del elefantito cansado. Te doy gloria. Te doy gloria. No, David danzaba con toda su fuerza. Y dice que daba vueltas tan fuertes que eran como un remolino a gran velocidad. David danzaba con fuerza. Entonces dice ahí, David danzaba con fuerza delante de ¿dónde? De Jehová. Y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. ¿Cómo? Con júbilo. ¿Y qué más? Sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo ella? Lo menospreció. Lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de la tienda de David que había levantado, y sacrificó David holocausto, ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y partió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así los hombres como las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Ayer pasaba un versículo parecido a esto. Dice: mañana en todas las congregaciones
al final del culto a nivel mundial sucederá esto. Ponían una cita en Juan, pero aquí mismo, y la cita decía algo parecido, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hay gente que buscó pensando que había una profecía muy profunda. No, cada uno al final se fue a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo a mi cara, recibí a David y le dijo: cuán honroso aquel. ¿Dónde están los varones aquí? Varones, den un grito de júbilo. Ahora los varones casados, den un grito de júbilo. El dueño no gritó. Ustedes saben en qué tono se lo tiene que haber dicho Mical, ¿verdad que sí? Ustedes saben cuando su esposa quiere decirle algo especial. Cuán honrado ha quedado en Dios el rey de Israel, descubriéndose delante de todas las criadas, sus siervos, como se descubre cualquiera. ¡Qué honrado! ¡Qué bonito queda! ¿Y qué le dice David, versículo 21? Fue delante de Jehová, fue delante del Señor. No te equivoques, Mical, no era para ti, era para mi Dios. Y aún me tenga que hacer más vil y ser bajo ante los ojos de los hombres, pues seré honrado delante de las criadas de quien tú has hablado, porque Dios me honrará. Aleluya. Este hombre era un adorador. No le importaba lo que la gente dijera, expresaba su alabanza con alegría. Vemos que David, para mí, a pesar de todos los lineamientos, a pesar de todas las cosas establecidas, y a pesar de que los salmos encontramos muchos otros autores, pero David marca algo especial en cada uno de esos salmos, ¿verdad que sí? Predicamos la semana pasada el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Aún se juntaren los malignos contra mí, ellos tropiezan y se caen. Aleluya. Aleluya. Aún no se distraiga. ¿Sabe que la vez pasada, si se pudiera o sentarse un poquito de atrás para que no se distraigan los hermanos, porque la verdad que toda esta área no está prestando atención. Entonces, si lo ubican allá, por favor, un momentito. Y los que están ahí sean un poquito tolerantes, ¿verdad? Porque a veces somos, el problema no es la persona, el problema somos a veces nosotros, que somos intolerantes al ruido, y nuestra hermana también es bendecida. Amén. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Samuel 23:1. Segunda de Samuel 23:1. ¿Cuántos lo tienen ahí? Segunda de Samuel. Esas son las palabras postreras de David. Digo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. Mire cómo expresa la palabra de Dios. ¿Cómo se refiere a David? El ungido. Diga conmigo, el ungido. El dulce cantor de Israel. ¡Wow! ¿Cuánto quisiéramos que de nosotros se dijera eso? ¿A cuántos de ustedes puedo visitar esta semana al trabajo? ¿A cuántos de ustedes puedo ir esta semana al colegio? ¿A cuántos de ustedes puedo ir esta semana a la universidad? ¿A cuántos de ustedes puedo ir a hablar con su familia? Para ver qué me dicen de ustedes. Santo. Algunos me dicen, pastor, ni pierda el tiempo. Pero qué bonito, qué hermoso cuando se dice el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, sus palabras ha estado en mi lengua. Uno de los salmos muy hermosos de todos, es que yo no puedo decir que tengo un salmo favorito, porque qué salmo tan hermoso, pero un salmo muy hermoso es el Salmo 103. Acompáñenmelo, leámoslo por favor. Salmo 103. Muy conocido también entre los salmos de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos alabamos al Señor porque Él ha perdonado nuestras iniquidades? ¡Aleluya!
sea de bien tu boca de ajo. Aquí las hermanas se alegran mucho. De modo de que te rejuvenezcas como las águilas. Aleluya. Dile a que está a tu lado, que te rejuvenezcas como las águilas. Jehová es el que hace justicia. ¿Alguien dice amén? Amén. Y el derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso, clemente Jehová, lento, igualito que las hermanas aquí, ¿verdad? Y los hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto dan gracias por el balance de Dios? Él es Dios de justicia y Dios de violencia, pero el Señor también es lento para la ira y grande en misericordia. Si el Señor no fuera grande en su misericordia, ¿cuántos estuviéramos sentados aquí? Toda la tierra ya hubiera sido consumida por el Señor. Pero yo veo el balance de Dios. Por eso el Señor dice: sean perfectos como yo soy perfecto. La traducción original es balance. Sean balanceados como yo soy balanceado. Qué bueno encontrar un Dios que es lento para la ira con nosotros y grande en misericordia. David lo entiende muy bien y lo escribe, versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos ha pagado igual, ni nos va a pagar igual. Dios nos va a pagar bien y nos va a expresar su amor, su misericordia, su perdón, su sanidad, su restauración para cada uno de nosotros. Alguien diga aleluya, alguien alabe el nombre del Señor. Sigue diciendo el Salmo: porque como las alturas de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Wow, hermoso, sobre los que le temen. ¿Alguien teme al Señor? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos nada, somos como polvo. El hombre como hierba son sus días, florece como flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Bendice a Jehová, vosotros los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dígalo conmigo: bendice, alma mía, a Jehová. David tiene la intención de hacerle casa a Dios, pero Dios le dice: no, será tuyo. Y entre el tiempo también surge Salomón. Salomón construye el templo. La construcción se dice que duró alrededor de 7 años. Él recibió la misión de su padre al concluir el templo y dedicarlo. Vamos a ver cuál es la actitud que tiene Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Lo tenemos ahí también. Cuando Salomón acabó de orar. ¿Qué sucedió cuando Salomón terminó de orar? Descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó el templo. Dile que está a su lado: ¿quiere ver la gloria de Dios? Ora. ¿Quiere ver la manifestación de Dios? Ora. Comunícate con el Señor, desarrolla un altar de oración. Y no podían entrar los sacerdotes, versículo 2, a causa de que la casa de Jehová estaba la gloria y había llenado toda la casa. Y cuando vieron esto los hijos de Israel, que vieron descender fuego, la gloria de Jehová llenó la casa, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Se postraron.
Se postraron ahí sobre sus rostros en el pavimento y quisieron, adoraron, alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué estoy viendo? Ahí está Salomón dedicando. Y sabe que cuando usted tiene un corazón agradecido donde está, siempre hay una respuesta del cielo. Diga conmigo, hay una respuesta del cielo. Diga, lo que hagamos en la tierra, la adoración que desarrollemos en la tierra, nos abre los cielos. ¿Quiere cielos abiertos? ¿Alguien quiere cielos abiertos? Activa los cielos abiertos desde aquí en la tierra, clamando, honrando, glorificando, adorando al Señor con todas tus fuerzas. Una vez me veo que un acto de humillación, un acto de adoración provoca una respuesta del cielo sobre la tierra. Y todo esto comenzó a ocurrir, ya no es el tabernáculo, ahora hay un templo. Jerusalén se convierte en el centro de la adoración en este tiempo. Cada varón de Israel estaba obligado a venir una vez al año y presentar al sumo sacerdote, al sacerdote los sacrificios, la ofrenda, por lo cual formaron grupos de peregrinaje. Entonces iba, ejemplo, poniéndolo a nuestra historia, iba la familia González, iba la familia Olivares, todos iban ahí. Todos se dirigían en ese peregrinaje de diversas familias y esas familias iban felices porque sabían que ese encuentro una vez al año, si Dios recibía la ofrenda, iban a recibir perdón. Entonces iban toda esa gente en ese peregrinaje, iban emocionados. Imagínese usted todo este pueblo, más todos los que no están aquí, que estuvieron en el culto anterior. Si tuviéramos que hacer un peregrinaje, ya yo me imagino los grupos de los molotes, de los muchachos, el otro grupo allá de los hombres, el grupo de otro por allá, y todos felices, contentos, caminando. De hecho, en ese tiempo se desarrollan aquellos salmos de ese tiempo del peregrinar, de caminar al templo, ofrecer el sacrificio, que son los salmos del 120 al 134, de los cuales quiero rescatar dos salmos. 122, busquen en su Biblia, Salmo 122. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Dirá que está a su lado, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí van todos, shalom, la paz, iban felices, iban cantando. También el Salmo 121 dice, por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo me imagino ellos cuando estaban llegando, alzaban su mirada, veían aquel lugar y decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo me los imagino, apenas ya divisaban aquel lugar, desde que lo veían emocionado, decían, shalom, vamos, viene nuestro socorro. No dará a tu pie resbaladero, versículo 3, dice, dormirá el que te guarda, amén. Tú y yo podemos dormir, descansar en paz, pero Dios guarda nuestra morada, Dios guarda nuestra familia, Dios guarda nuestra salida, nuestra entrada, aleluya. No se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará, ni la luna de noche. Jehová, Él te guardará
fatigante, pero decía, Jehová guardará en medio del sol, de la noche, de la oscuridad. Recuerda que estos salmos eran cantos de adoración. Entonces vemos que todo este peregrinaje también se desarrolló en una adoración. Y un salmo más referente a ese tiempo de peregrinada hacia el templo fue un himno para Israel. Y lo cantaban cuando iban en esa procesión antifonalmente. ¿Cómo es antifonalmente? Unos decían una parte y los otros decían la otra. Entonces cuando yo les diga una frase, usted va a decir, porque para siempre su misericordia. ¿Cuántos están listos? A la 1, a la 2 y a la 3. Porque para siempre su misericordia. ¿Usted cree que así lo dijo la gente o lo decía con más voz y más fuerza? Dígalo. Porque para siempre su misericordia. Entonces Salmo 136, por favor, ahí en la pantalla. Esta gente ya está lista. Todo el que está listo, le un grito de júbilo. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre su misericordia. Vea sobre marchando ahí. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre su misericordia. Está bien, pero póngase de pie. Vamos a hacer algo diferente. Usted vaya ahí con sus ojos cerrados. Cierre sus ojos para que nada lo distraiga. Usted vaya ahí caminando. Y usted cantando. Vamos. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para Vamos, marcha, siempre camina. su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre su misericordia. El sol para que se enseñoree en el día. Porque para siempre su misericordia. La luna y las estrellas para que se enseñoreen en la noche. Porque para siempre su misericordia. Que dio Egipto con sus primogénitos. Porque para siempre su misericordia. Que sacó a Israel en medio de ellos. Porque para siempre su Con misericordia. mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre su misericordia. Que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre su misericordia. Que hizo pasar a Israel en medio de él. Porque para siempre su Y misericordia. abajó a Faraón y su ejército en el mar rojo. Porque para siempre su misericordia. El que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre su misericordia. El que hirió a grandes reyes. Porque para siempre su Al que misericordia. mató a reyes poderosos. Porque para siempre su misericordia. Y dio la tierra de ellos en el helado. Porque para siempre su misericordia. Alaba a Israel su siervo. Porque para siempre su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre su Y misericordia. nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre su misericordia. Alaba a los cielos de los cielos. Porque para siempre su misericordia. Oh, qué hermoso tiene que haber sido, ¿verdad? Cuando iban ahí cantando, expresando en ese peregrinaje. Entonces podemos rescatar dos cosas de ese tiempo. La adoración en el tiempo de los reyes, donde se desarrollan los salmos, rescatamos dos aspectos importantes de ese tiempo. Uno, el lugar de adoración jugó un papel importante como un punto de encuentro, en el cual se concentraba la actividad espiritual de la nación. Número dos,
las expresiones de adoración adquieren nuevas formas, las cuales demandan ser guardadas y que juntas integran un complejo sistema litúrgico. Pero ahí comenzó a haber un problema. No de parte de Dios, Dios dio las instrucciones, pero el problema comenzó de parte de los hombres. Se puede imaginar, los judíos eran millones. Entonces puede imaginarse una vez imaginemos en nuestro contexto, Panamá, que los 3,5 millones y más 1 millón de extranjeros que yo creo que debe haber. Imagínense todos una vez al año, todos dirigiéndose a un solo lugar, todos a ofrecer sacrificios, todos llevando ofrendas. Tiene que ser algo bien complicado, ¿sí o no? Entonces imagínense la matanza de tanto animal. Por lo cual tuvieron que implementar sistemas lógicos, tuvieron que tener cosas muy estructuradas para ofrecer los sacrificios manuales. Y es aquí donde entra un problema. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. A medida que esa es la usted también. El pueblo comenzó entonces el punto A, el punto B y el punto C. Si ya yo hice el A, el B y el C, el pueblo entonces entró en la religiosidad, entró en la costumbre, entró en el cuadrado, y Dios no lo podemos encasillar en un cuadrado. Entonces la gente se acostumbró. La gente iba una vez al año y quizás eran muy buenos, como le dije antes, cumpliendo el A, el B y el C, pero eran desobedientes. Seguían teniendo otros dioses, seguían ofendiendo a Dios. Pero para poder recibir tantos millones de personas se tuvo que establecer reglas, órdenes, para que no se formara un desorden y un desastre. Pero es ahí donde Dios es balanceado y tenemos que no perder el punto, porque Dios es balance, Dios es equilibrio. Igual en la iglesia no puede haber desorden, sino que en la iglesia tiene que haber orden. Igual en la iglesia quizás tenemos una hora de llegada y quizás tenemos una aparente hora de salida. Es parte del orden, ¿sí o no? Quizás en la iglesia igual tenemos una forma de vestir y deberíamos tener una forma de conducta al estar a la iglesia. Esa es parte del orden. Pero no podemos decirle al Señor, es que ya cumplí hoy. Ejemplo, hoy tenemos un servicio extra que no tenemos los domingos, pero hoy vamos a venir a las 5 de la tarde porque hay una palabra profética y de activación espiritual para nosotros, parte de nuestros hermanos. Pero capaz alguien dice, ya yo cumplí con mi A, mi B y mi C. Ya alabé, ya adoré, ofrendé, diezmé, escuché la palabra, recibí la bendición, la paz de Dios, sea con ustedes, ya yo no necesito más en este día. Está bien lo que estás haciendo ahorita, pero salgámonos del cuadrado cuando Dios quiere hacer algo más. Esto llevó, esta falta de equilibrio y de verdadero sentir, lejos de la verdadera intención de Dios. Recuerda, los simbolismos eran para dar a entenderse a una generación. Entonces, ¿qué ocurrió? El pueblo se llenó de pecado. ¿Se acuerdan Malaquías? Dios comienza entonces, entramos en la etapa de los profetas y la adoración durante el tiempo de los profetas. ¿Se acuerdan Malaquías capítulo 1? Ustedes piensan que porque se lo traen a Dios pueden traérselo como ustedes les da la gana. Llévenselo a sus gobernantes a ver si ellos se lo reciben. Y si usted lee Malaquías 1 y Malaquías 2, usted se da cuenta la confrontación que hubo de parte del profeta de Dios hacia el pueblo. Porque el pueblo pensaba que nada más era traer y ya. Dios espera algo más. No se trata de venir a la iglesia, congregarme, sentarme, ofrendar y diezmar. Está bien, lo dice la palabra, lo cumplimos por obediencia, pero es algo más lo que Dios quiere de tu vida. Porque si no nos convertimos en unos religiosos acostumbrados, acomodados,
Entonces Dios tiene que llevar al pueblo al exilio. Y ya en Babilonia no había sistemas de sacrificio, no hay templo, el templo fue abandonado. Ahora viven lejos de su tierra, sienten el peso del pecado. Pero en medio de ese tiempo Dios levanta profetas. Profetas para que le hablen al pueblo, para que reaccionen, para que corrijan su camino. Pero lo que pasa es que no queremos escuchar la corrección, solo queremos escuchar la bendición. Diga que está a tu lado, usted es necesario escuchar la corrección. Profetas como Ezequiel, Jeremías, Daniel, Esdras, Amós, Malaquías, Nehemías. Ay, Jesucristo. Y es interesante que aún en el libro de los Salmos encontramos precisamente un salmo escrito durante ese tiempo. El Salmo 137. Acompáñame al Salmo 137. En este salmo que vamos a leer, usted va a captar, va a ver, va a percibir la amargura del corazón del pueblo. Va a ver el deseo de venganza del pueblo a sus enemigos. Van a poder ver la frustración, como en el versículo 4. Lo tenemos ahí, lo leemos. Junto a los ríos de Babilonia. Miren cómo escriben. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, colgaron los instrumentos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Yo me imagino que decían: canten. Ustedes no eran el pueblo que a lo lejos se oía cantar. Ahora han cargado sus instrumentos, canten. Y los que habían desolado nos pedían: rían, ahora den voces de júbilo. Y nos decían, cantando algunos de los cánticos de Sión. Y miren la frustración en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. ¡Wow! Entre las características de este tiempo podemos mencionar, porque aún la crisis nos va a llevar a enfocarnos a Dios. Israel está en crisis, pero esa crisis lo llevó a poder reconocer que a causa del pecado de su idolatría, esa era su condición. Entonces Dios levanta hombres, profetas de Dios, para que dejen la idolatría. Y el pueblo comienza a reconocer a Jehová como su único Dios. Bendita la crisis que nos lleva a volvernos a Dios. Porque el desierto que nos lleva a volvernos a Dios, la circunstancia que nos lleva a volvernos a Dios, la enfermedad que nos lleva a volvernos al Señor, el ataque de los enemigos que nos lleva a volvernos, ha extendido sobre generaciones y generaciones sobre nosotros. Y no nos va a abandonar. Está esperando que reaccionemos ante su poderosa mano. Ya no hay templo, pero entonces surgen las sinagogas. Para formar una sinagoga se necesitaban por lo menos 10 cabezas de familia. Entonces el pueblo comienza a crear sinagogas donde se leía la escritura, se hacía oración congregacional, había formación para la familia. Y lo tercero, lo más importante, ellos comienzan, se intensifica, se vuelve un anhelo, la esperanza de un Mesías salvador. En medio del abandono, esperaban aquella profecía de un Salvador.
Los profetas inspirados por el Espíritu Santo comenzaron a tener revelaciones de que el Señor venía. Y en Isaías 25, 28, 5, búsquenlo por favor. Siga pasando ahora. Léalo conmigo. En aquel día, léalo conmigo, vamos, 1, 2, 3. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Póngase de pie, por favor.